Hola, bueno, voy a hacer un pequeño desglose del área de un polígono regular, dado su apotema. Eh, Obviamente, si me dan la apotema, significa que voy a conocer el radio y con el radio conozco el, el círculo, la circunferencia en el cual está inscrito el polígono regular. Bueno, entonces voy a presentar la pantalla y comenzamos a trabajar, ¿correcto? Bueno, continuando con la grabación. El- Voy a dibujar, digamos, un polígono regular a simple mano alzada. Un, perdón, muy grande me quedó. Supongamos que es una circunferencia, tiene un radio R y, y en esta circunferencia voy a inscribir un polígono de n lados, n lados. Yo voy a hacer de 5 lados, pero vamos a representar como que el 5 es n, genérico. N puede ser 3 4 5 6 7 etcétera. Entonces, yo hago un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, 5 lados. En este caso me va a representar n lados. ¿Eso qué significa? Si me dan el valor de n, puede ser 5 3 etcétera. Eh, yo conozco el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Este ángulo de aquí. Porque es el mismo acá, es el mismo acá, es el mismo acá. Es decir, tengo n triángulos, ¿correcto? Entonces, n igual a 5. Esta es cantidad de ángulos, y esa cantidad de ángulos me va a representar la cantidad de triángulos que me forman al, al, que me forman al polígono, ¿correcto? Entonces, yo voy a estudiar uno de esos triángulos. Ojo, este triángulo, disculpen que estaban un poquito feos los dibujos. Yo voy a tomar uno de estos triángulos. Digamos que es este de aquí. Este triángulo de aquí. Entonces este triángulo lo voy a poner por acá. Son n, en este caso para el ejemplo 5, pero n todos igualitos. Significa que este ángulo de aquí, al cual voy a llamar en adelante, bueno, todavía no le pongo nombre, más adelante le voy a poner nombre. Este ángulo va a ser 360 grados dividido para n. 360 grados dividido para n. Si tengo 5 lados, sería 360 dividido para 5. Si tengo 4 lados, sería 360 dividido para 4. Si tengo 8 lados, sería 360 dividido para 8, etcétera. ¿Correcto? Luego, este triángulo siempre va a ser isósceles. ¿Por qué? En el gráfico anterior, todos los lados de los triángulos que, que salen desde el centro de la circunferencia, desde este centro de la circunferencia, todos los lados son el radio. Por lo tanto, son siempre isósceles. Es decir, este lado con este de acá siempre son iguales. Por lo tanto, este otro ángulo de acá es conocido, son el mismo. Este ángulo lo voy a llamar beta. Beta va a ser igual, entonces, a la suma de los ángulos sería 2, 360, eso voy a poner mejor. Beta más, bueno, 2 beta, déjenme acomodar bonita esta formulita. 2 beta más
360 dividido para n debe darme 360. Perdón, 180, Dios. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos es 180. Perdónenme. Ya. Entonces, de ahí ya puedo calcular beta. Ya esos cálculos los voy a hacer más adelante. De todas maneras, uy, Dios. Bueno, hace un momento fue el temblor. Bueno, continuamos. Este triángulo es n veces, forman el n triángulos forman el polígono regular. Yo este triángulo voy a dividir la parte del medio. Voy a poner, ay Dios, voy a dividir aquí esta parte, ¿correcto? Esa parte es la que en adelante la vamos a llamar apotema. Es la que sale desde el centro y llega perpendicular al, al lado del polígono, llega perpendicular. Entonces, lo que tenemos aquí es un triángulo, la mitad de ese triángulo, pero es un triángulo rectángulo. Sobre ese triángulo rectángulo vamos a trabajar para determinar el área de todo el polígono en función del apotema, simplemente el apotema. Vamos a suponer, obviamente, que conocemos el lado o el radio, dependiendo de eso. Voy a poner las dos fórmulas, dado el radio, dado el lado dado el apotema, perdón. Si me dan el apotema, yo puedo calcular todos los datos todo el área del triángulo. Entonces, eso vamos a hacer. Déjenme pongo acá esto. Ya, aquí yo ya lo tengo preparado. Entonces, a este triángulo de acá arriba, el que es alfa es la mitad, este triángulo alfa es la mitad del ángulo 360 dividido para n. ¿Por qué? Porque era el ángulo central y ese ángulo central lo partimos a la mitad por ser un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles que bajada la perpendicular viene a ser también bisectriz por ser triángulo isósceles. Entonces, este ángulo alfa sería los 360 grados dividido para n, que es el ángulo central, y a ese lo partimos en la mitad. Y a ese ángulo lo llamamos alfa. En este caso, alfa sería igual a 180 sobre n. ¿Correcto? 180 sobre n. Por lo tanto, por lo tanto, puedo calcular beta. Beta sería igual, a ver, voy a hacer la suma en los ángulos. Ese triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces la suma de los tres ángulos debe darme 180. Significa que alfa más beta, bueno, y más 90 grados. Como es triángulo rectángulo, también puedo decir que alfa más beta en este caso va a ser 90 grados. 90 grados. Y de aquí calculo beta. Pues obviamente beta será igual a 90 menos
180 para n, correcto. Entonces tengo alfa y tengo beta, correcto. Siempre, para cualquier polígono regular, siempre la mitad, del, de los n triángulos va a ser ese, va a tener esos ángulos. Entonces, si yo calculo esa área, esa sería por 2, sería el área de un triángulo. Por n sería el área del polígono regular. Entonces, eh, como conozco la apotema, a la apotema voy a decir que se llama AP, la apotema, de apotema obviamente. Entonces, yo puedo calcular la base de este triángulo. La base de este triángulo sería este, que sería la mitad del lado. Esta sería la base. Si el lado es A, ese sería A medios, ¿correcto? A sería el lado del, del triángulo. A sobre 2, eso. Entonces, el área del triángulo, voy a poner acá abajo, el área de este triángulo pequeño, llamémosle triángulo 1, va a ser igual a la base, A sobre 2, por altura, que sería apotema. Y eso, como es un triángulo, es la mitad. Pongamos, déjenme, corrijo esto un poquito. Eso es la mitad. Recuerden que es área de la base por la altura sobre 2. Ahora, la apotema es dado, la conocemos. Lo que no conozco es, en este caso, el lado A, porque con la apotema yo puedo determinar. Pero sí conozco el ángulo. Entonces puedo aplicar aquí el ángulo eh, tangente del ángulo beta, tangente de beta, o tangente de alfa, como quieran. Puedo hacer tangente de alfa mejor. Tangente de alfa va a ser el cateto opuesto, en este caso A sobre 2, dividido para el cateto adyacente. El cateto adyacente sería la apotema. Entonces de aquí despejo el área, perdón, el cateto opuesto, que sería el lado del polígono, la mitad. Sería la apotema por la tangente. Tangente de alfa. Y obviamente entonces el lado A sería 2 veces la apotema tangente de alfa. Alfa, nosotros lo conocemos, es 180 para n. N se supone que conocemos. ¿Por qué? Porque conocemos el polígono. Me dicen un polígono de un pentágono, un hexágono, polígono regular, sabemos cuántos lados tiene. Entonces, tenemos nuestra primera formulita, que el lado de aquel polígono regular, dado la apotema, el lado del polígono regular será igual a 2 veces la apotema por la tangente de 180 dividido para n. ¿Correcto? Y esto lo vamos a poner en un marquito para que se vea como formulita. Es decir, presten atención a este primer resultado. Este primer resultado que me está diciendo que
si me dan la apotema, yo puedo calcular el lado del polígono regular. Si el polígono regular es de 5 lados, entonces sería 2 veces la apotema por la tangente de 180 dividido para 5. ¿Correcto? Si es de 6 lados, el ángulo sería 180 dividido para 6. Entonces el lado de ese polígono hexágono sería 2 veces la apotema por la tangente del ángulo 180 dividido para 6. Y así sucesivamente. Entonces, luego, con este dato y la apotema, yo tengo el área de este triangulito. El área de este triangulito sería igual a, el triángulo le llamamos a 1. Entonces sería igual a, como ya lo teníamos en el lado al inicio aquí, como ya lo teníamos aquí, si se dan cuenta, simplemente reemplazo los datos. Entonces esto sería un cuarto. A ver, vamos a ponerlo un medio por A sobre 2 sería AP, la apotema, por tangente de 180 sobre N por apotema. A ver, voy a analizar esto. Vean, el, un medio, un medio. A sobre 2 es este. A sobre 2. Entonces esto de aquí, esto de acá, correcto. Y luego la apotema acá. Listo. Véase que se reemplace correctamente. Luego de todo esto, luego de todo esto, el área 1, área 1 sería un medio, la apotema al cuadrado por la tangente del 180 sobre n. Y ya tengo otra formulita. Esta formulita es el área de la mitad de los n triángulos del polígono regular. Ah, profesor, entonces el área del polígono regular sería n 2 veces esta área por n triángulos. 2 por n, sí señor. Entonces, podemos la siguiente conclusión. El área del polígono, va a poner AN, va a ser dos veces porque esta es la mitad de uno de los triángulos. Multiplico por 2, tengo el área de uno de los triángulos del polígono regular. Y eso por n triángulos que me forman el polígono regular. Entonces, por eso hago 2 por n. 2 por n. El área 1 en este caso. El área 1. Es decir, el área del polígono de n lados va a ser igual a 2n por el área 1. Entonces aquí me queda
n por la apotema al cuadrado por la tangente de 180 sobre n. Y ahí tengo otra formulita que podemos usar más adelante. ¿Correcto? Ya, entonces, obsérvese, conclusión. Dada la apotema de un polígono regular, obviamente, si me dicen polígono regular, yo sé qué polígono es. Si es un hexágono, n sería 6. Si es un heptágono, sería 7. Si es un pentágono, sería 5. Entonces, el momento que me dan el polígono, yo ya sé cuánto vale n. Y además, es polígono regular. Si es polígono regular, yo ya sé el ángulo interno. Entonces, dada la apotema de un polígono regular, yo puedo calcular automáticamente el área de ese polígono regular. ¿Correcto? Hasta ahí el video, porque esa formulita la vamos a utilizar en, en el siguiente video. No quiero hacerlo esto en video muy largo. Chao, chao. Espero que les haya ayudado esto.